Bienvenidas y bienvenidos a Escenario Callejero, ciclo producido por el INT, Instituto Nacional del Teatro. Hoy vamos a compartir la exposición de Héctor Alvarelios, referente de la región centro. Además de actor, director y autor teatral, se destaca por su extensa trayectoria con grupos de teatro callejero y comunitario. Él ha formado parte de la creación del grupo de teatro callejero La Runfla desde el año 1991, grupo que dirige. Han ya estrenado más de 25 espectáculos y han creado eventos con la comunidad de Parque Avellaneda. Entre otras tareas pedagógicas y de gestión, fue el primer coordinador nombrado por consenso desde el 2000 al 2004 en el proyecto cultural Chacras de los Remedios. Creó en el 2004 el curso de formación para el actor y la actriz de actuación en el espacio abierto, que devino luego en el espacio de formación del lenguaje del teatro callejero, hoy dependiente de la EMAD, Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Te invitamos a compartir el conversatorio con Héctor Alvarelios. Yo soy Héctor Luis Alvarelios, teatrista, y les voy a hablar de mi pasión, el teatro callejero o de espacios abiertos. Llevo muchos años trabajando en esto, soy actor, director, docente, y mi pasión, que es el teatro callejero, comenzó allá finales de la dictadura militar, de la última dictadura militar. En esa época la necesidad de salir a la calle era imperiosa. Había pasado ya lo de teatro abierto, se terminaba esta última dictadura y los grupos que por aquel entonces hacíamos teatro en los sótanos sentimos la necesidad de abordar la calle. Y la abordamos con esa primavera democrática que fue, con una necesidad imperiosa de ver el espacio abierto. Si bien yo hacía muchos años, de muy chiquito, que venía haciendo teatro, esta experiencia me marcó. Y esa marca fue tan importante que, a pesar de haber seguido trabajando como actor, capacitándome como director y demás, sentí esa necesidad de no dejar nunca más ese espacio que me había brindado el aire que veníamos necesitando, tan importante en aquella época. Cuando hablamos de teatro callejero, por ahí hoy tenemos una diversa concepción de lo que es el teatro callejero, porque metemos dentro del término todo aquello que tuvo que ver con el circo, que tiene que ver con el circo, el payaso, el mimo, la estatua, el espectáculo aéreo, la murga. Bueno, todo lo que se hace en el espacio público es un espectáculo que se hace en el espacio público o al aire libre, y entonces se lo identifica como teatro callejero. El teatro callejero nuestro, como toda nuestra cultura, está interactuada con lo que fue la conquista, y no nos podemos escapar de eso. Muy invisibilizado, por un lado, el teatro originario, de los grupos originarios de este lugar, pero empieza, para poner un eje, un comienzo, a llegar aquí los primeros volantineros y saltimbanqui que vinieron de España en el siglo XVIII, hasta que en el XIX ya llegan los circos. Estos espectáculos que empiezan por aquella época tiene un origen más importante, que ya en 1884, con los Podestá poniendo en esa estructura de circo el Juan Moreira. No hay duda que ahí, al crear el circo de dos partes con el Juan Moreira, funda lo que fue entonces el Teatro Nacional para muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, este circo de dos partes donde había circo y, por supuesto, teatro, que primero fue una pantomima, como todos sabemos. De esa fusión sale lo que es nuestro teatro, ¿no? Nuestro teatro, que fue tomando diferentes, y siempre tuvo la influencia europea, y de esto es así, hasta hoy en día. Nosotros siempre traté de buscar nuestro propio lenguaje y contar, a pesar de las cosas que llegaban de los otros continentes, nuestras propias historias, tomando y enriqueciéndonos con eso que recibíamos. Entonces, como en aquel entonces, volviendo a la postdictadura,
yo comencé a salir a la calle con un mítico grupo que se llamó Teatro de la Libertad. En Humberto Primo y Defensa hicimos nuestro primer Juan Moreira, justamente de eso por eso lo cité. Y ese Juan Moreira fue un boom tan importante, una necesidad tan grande de la gente de convivir con ese espacio. Y estábamos ya sobre el final de la dictadura, todavía no se había entregado el mandato a Alfonsín, pero nosotros empezamos a salir a la calle por aquella época. Y ya instalados en esa esquina fueron muchísimas las funciones y la experiencia que a partir de ese momento tuvimos. Tuvimos una inserción barrial también, porque hicimos un trabajo con las casas tomadas de Montserrat, trabajando con los niños en teatro y abordando también la problemática de las casas tomadas, también como grupo. Y empezó esto que es la cultura grupal, a la que siempre defendí y sigo defendiendo y sigo proponiendo. Creo que el trabajo grupo es determinante. Un grupo se permite un fracaso. Por ahí un elenco formado para una obra, por ahí no. Entonces, esta continuidad grupal, que hoy la hacemos efectiva a través de los grupos estables del teatro independiente, es lo que desde los orígenes vinimos manteniendo. Con Teatro de la Libertad fuimos a muchos lados y tuvimos muchas experiencias interesantes. La primera fue en Neuquén, que se hizo un encuentro allá también al principios de la democracia, donde se juntaron grupos como, fueron grupos también chilenos y de otros países. Hicimos un encuentro en el espacio abierto y ahí propuesto por un grupo, el Teatro del Bajo, creo que se llamaba, y también por la Municipalidad de Neuquén. Y fue nuestra primera experiencia maravillosa de viajar y encontrarnos con teatro mapuche, y ahí pudimos hacer una experiencia bastante rica. Pero una que marcó mucho, y esto para el teatro en general, fue el primer encuentro que se realizó de teatro latinoamericano en Córdoba. También era la euforia de esa primavera democrática. Y ahí llegaban los grupos, como por ejemplo fue la Fura del Baus, en donde incorpora de alguna manera, algunos teatristas vieron esa otra posibilidad y aparece como interesante el teatro aéreo, ¿no? O sea, introduce otra mirada también de alguna forma y otras estéticas. Nosotros tuvimos la experiencia de llegar a una plaza de Córdoba y encontrarnos con muchísima cantidad de gente y creíamos que se habían equivocado de espectáculo. Nuestro espectáculo era un espectáculo esquinero, un espectáculo de recursos muy limitados. Con un canastito, unos sombreros y unos palos hacíamos teatro. Y contábamos esta historia muy asociada, la versión de Francisco Enrique, o sea que dirigía Enrique Dacal, muy asociada a la última dictadura. Tenía un correlato de Moreira con esa historia. Entonces, este grupo fue un grupo muy importante en cuanto a lo que investigó y en cuanto a lo que creó. Duró más o menos así en forma, la calle en ese grupo duró hasta el 89 más o menos, y después se metió ya dentro de salas y en realidad era un grupo para espacios no convencionales. 12 años después nos volvimos a encontrar, hicimos como los viejos grupos de rock un encuentro y volvimos a hacer teatro en la calle con los viejos compañeros. Es importante porque en ese periodo también llega Eugenio Barba, ¿no? Estando nosotros trabajando como muchos del grupo como docente de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y con el grupo Farfa, que depende de lo que en ese momento lo dirigía César Brie, hicimos un trabajo en La Manzana y las Luces que terminó en un espectáculo con la EMAD, con Teatro de la Libertad. Hicimos un espectáculo de calle importante que luego se repitió en la calle, en el pasaje Isiufra y en otros lugares. Esto fue armando todo una nueva también incorporación. ¿Y qué aparece con Barba? Los zancos, ¿no? Aparecen otro tipo de estéticas también y otro tipo de movilidad. No obstante esto, nosotros seguimos tomando nuestra propia forma de contar. Y en esa época fue también cuando estos grupos que habíamos salido a la calle, muchos de ellos fuimos al primer encuentro del teatro antropológico que se hizo en Bahía Blanca, donde también muchos de nosotros fuimos dirigidos por Eugenio Barba, además de hacer los talleres que proponía el Odín, con los grupos Farfa,
con el grupo Tascabile, el Potlatch, históricos grupos de esta estética, donde hicimos un gran espectáculo de teatro callejero sobre el Teatro San Martín de Bahía Blanca. Esto fue así rápidamente para ir incorporando cómo fue llegando las diferentes formas de ese teatro en esa primavera democrática. Y fue fundamental el trabajo de los grupos de esa época. De los grupos y ahí se genera, más o menos en el 84, lo que fue el movimiento de teatro popular, el Motepo. Y el Motepo estaba integrado, y esto sí quiero nombrarlo porque habla de nuestra historia, por muchos grupos que aún hoy siguen vigentes, como es el Catalina, Grupo Catalina Sur, que se dedicó directamente al teatro para vecinos, los Calandraca, que son el Teatral Barracas. Estos grupos que hoy son parte de nuestra historia y compañeros de tantos años, de estos casi 40 años de trabajo en estos espacios. Más allá de que muchos de esos grupos luego se metieron en salas, en teatro no convencional. Pero originariamente también estaban los Quelonios, estuvieron la Banda de la Risa, estuvieron el Club del Clown, que tuvieron toda esa estética más abordada a lo que era el payaso, ¿no es cierto? También estuvo la agrupación humorística La Tristeza, una experiencia interesante que hizo Paco Redondo, el grupo Teatro Libre de Omar Pacheco. Son grupos que fueron formando también una forma de ver y de una filosofía de vida donde cada uno fue armando su propia estética. Estuvo el grupo La Obra y, por supuesto, el grupo Teatro de la Libertad. Dentro de todos estos grupos, y que siempre se nos caen algunos nombres, ¿no? En el Motepo, concretamente, no estuvieron todos. Yo estoy tratando de nombrar todos estos grupos que sí formaron parte de esa época para que no se me escape ninguno. Pero sí, lo que formamos el Motepo fue una experiencia interesante que termina en 1989, en un encuentro que hicimos en la localidad de Tigre, lo que era el Club de Gas del Estado, con un encuentro donde todos los 12 grupos que formábamos ese colectivo, fuimos encontrándonos a hacer nuestro teatro. Todo durante 6 días del mes de diciembre, y éramos nosotros solos y vimos 3 ejes fundamentales para la actividad grupal. En ese encuentro fuimos nuestra estética, nuestra dinámica grupal, y vimos qué era lo que hacíamos con nuestro teatro. Nosotros quedamos aquí, y entre el grupo del encuentro, cuando el Motepo se disuelve, en ese 1989, en ese encuentro de Tigre, se fusiona el encuentro y el grupo La Obra, que yo ya dirigía, para armar La Runfla. ¿Y qué es La Runfla? La Runfla quiere decir, en el lunfardo, gente de una misma especie en busca de un objetivo común. Y eso éramos, teatristas que queríamos hacer teatro callejero. Nuestro objetivo, pero no cualquier teatro callejero, queríamos un teatro callejero que tenga que ver con una estética, profundizando en su estética, trabajando mucho en lo que tenía que ver con defender el teatro en el espacio público. Porque en rigor de verdad, cuando decimos teatro callejero, y esta es una formación de la cual defiendo también, estamos hablando de teatro, es un lenguaje del teatro. Cuando hablamos de un lenguaje del teatro, estamos hablando de que es una opción estética para nosotros. No hacemos porque no tenemos sala de teatro, lo hacemos en la calle porque lo elegimos. Y es acá donde aparece, son el teatro sacado al espacio abierto, con su director, sus textos, su escenografía, su vestuario, sí o no, su utilización del espacio como tal. En algunos casos hay espectáculos que se utiliza el espacio como está, en otros en un espacio ya no se lo transforma, siempre en el espacio abierto. Puede ser esquinero, puede ser un espectáculo de traslado, puede estar en la calle o puede estar en un parque o en un edificio. Y esto fue lo que fuimos haciendo con el grupo de teatro callejero La Runfla. En aquel entonces nos encontramos en el Parque Rivadavia, y en el Parque Rivadavia habíamos hecho un primer encuentro ya en la década del 90, donde aparecen las rejas, el neoliberalismo toma por asalto la calle y nosotros nos empezamos a meter para adentro
como teatrista, pero nosotros, en este caso, cuando digo nosotros, digo la Runfla, siguió defendiendo esta posición. Éramos muy poquitos los grupos que después de que en la década del 90 quedamos haciendo teatro en la calle. Hicimos un encuentro, me acuerdo, en Parque Rivadavia, de teatro callejero y murga, con Coco Romero, Paco Redondo, con la agrupación Los Lanzas Zanco. En esa oportunidad estuvieron también una murga de acá de Liniers y también los grupos La Runfla. Esto fue en pleno diciembre, un domingo que jugaba Boca Juniors con Teté, que era uno de los bombistas de acá de Liniers, y se hizo un espectáculo muy bello sobre la síntesis de la murga y del teatro callejero. Fue una especie de muestra de resistencia a seguir en la calle, ¿no? Luego de eso, la Runfla se muda acá, a donde estamos ahora. Estamos en Parque Avellaneda y esta fue la gran transformación que hemos empezado a generar en este espacio. En Parque Avellaneda estaba totalmente abandonado, era un parque que sus edificios estaban todos deteriorados, y nosotros llegamos con el primer espectáculo que hicimos, que se llamó Formidables Enemigos, que era una versión del Gigante Amapola de Juan Bautista Alberdi. Este espectáculo lo hicimos arriba de lo que es hoy esta casona, donde estaba, para los chicos del lugar, era la Casa de las Brujas. Nadie llegaba a este lugar abandonado. Era un lugar realmente abandonado y llegamos con la gente, con un espectáculo que se llamó El Pirata ¿Qué me importa?, que fue un juego con el público y los actores, y trajimos a la gente a este espacio. Poco a poco conectándonos con diferentes digamos, personas que aquí estaban, pudimos entrar. Y ahí fuimos parte de lo que fue el Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales, CESAV, con el que con los vecinos armamos esta organización para tratar de recuperar este parque. Y fue este elemento fundamental, el teatro, para nosotros, como fuimos usándolo también como elemento de inserción en la comunidad. No como es hoy ese gran movimiento que es el teatro comunitario, que hace o no hace callejero, pero que es un teatro de vecinos, que, como decíamos recién, viene desde aquella época con los grupos Catalina y el Teatral Barraca, que son sus principales referentes. Pero eso creció muchísimo y en ese crecimiento se orientó hacia lo que es el vecino. Nosotros seguimos en participar dentro de la comunidad, pero como grupo de teatro de calle. Y ahí empezamos a hacer un proyecto cultural para este lugar, que era el Parque Avellaneda. Y con estos vecinos del CESAP armamos un proyecto cultural en que fuimos de a poco armando este espectáculo que es, porque es un espectáculo en sí mismo, este Parque Avellaneda, en donde hoy es parte de una gestión asociada a través de la ley 1153, y se manifiesta de esta manera. Su gestión la hacen entre vecinos y gobierno, que se reúnen todos los meses para determinar cuáles son las cosas que se incorporan, qué hacen falta, una conducción en conjunta que no siempre tiene éxito, pero que sí, desde lo que es la mesa de trabajo y consenso, que es donde se juntan los teatristas y los actores culturales del parque, se ha hecho a partir del año 2000 esta ley, la 1153, en donde se vio todo lo que fue este parque como unidad ambiental. Y hay hoy Chacra de los Remedios, es justamente esto que tiene que ver con la parte cultural. Después está la estrategia medioambiental, está la estrategia de educación, aula a cielo abierto, y hay diferentes estrategias que forman parte de un plan de manejo, que es cómo se está manejando este parque tan particular de nuestra ciudad, tan hermoso y tan grande. La Runfla aquí, después de Formidables Enemigos, que fue un espectáculo con el que salimos a dar vuelta, con ese espectáculo llegamos hasta Santa Fe y nos conocimos con nuestros hermanos, el grupo La Tramoya de Santa Fe, en un encuentro de teatro popular que se hizo ayer y para niños, que ellos fueron y son referentes del teatro litoraleño, y
Y con ellos establecimos un vínculo que luego se transformó en un intercambio en donde también la Runfla dio su aporte pedagógico y donde yo pude dirigir con ellos 3 espectáculos que tienen que ver con que fueron el Gauchito Gil, sobre una historia extractada por ellos mismos de la vida de este mito, la Revolución de los 7 Jefes, y algo que tuvo que ver con la trata de blanca, un espectáculo que se usó contra la trata para hacerlo como detectar con la gente que estaba trabajando en derechos humanos en ese momento en el lugar de Santa Fe, para detectar, a ver qué eran las posibles víctimas de esta trata. Estos espectáculos que aportaron, y siempre en la calle, siempre en el espacio público, ¿no? Que aportaron a la comunidad y que siguen aportando hoy en día. Eso es lo que hicimos con este grupo. La Revolución de los 7 Jefes, que se llamó De Mancebos y Traiciones, fue un espectáculo que habla de la primera fundación, que fue antes de Buenos Aires, que fue Callastá, en la historia de Santa Fe. Esta fue nuestra relación con ese grupo que hoy en día la seguimos teniendo y que vino a acompañarnos en nuestros encuentros que hemos realizado. Luego tuvimos Viejas Historias de la Comedia, un espectáculo también que abordó la comedia del arte, y con su bloque trabajamos también en esa época. Muy pocos grupos dijimos que eran lo que estábamos participando en el año 95, estábamos hablando de la década del 90, ¿no? ¿Verdad? Y trabajamos con Diablo Mundo, Los Calandracas, Catalina Sur y Grupo La Runfla. Hicimos Le robaron el río a Buenos Aires y Utópicos y Mal Entretenidos. 2 espectáculos que armamos masivamente entre los 2 grupos, entre los 4 grupos, y hicimos en 10 plazas de esta ciudad. Este fue también, esto que siempre defendemos, nuestra actividad grupal, y con los pocos que estábamos en aquel entonces en la calle nos seguimos vinculando, y estos grupos hoy, la mayoría hoy siguen hoy en día, como todos ustedes saben. Esta etapa de convivio con otros grupos para nosotros siempre fue muy importante porque fue muy, pero muy enriquecedora. Uno de otros eventos que hemos hecho también fue en la localidad de Murphy, Santa Fe, donde está el único monumento al teatro independiente, que ya está por cumplir 25 años, y el grupo La Ventana, que es el que organiza un encuentro que se llama Fiesta Homenaje al Teatro Independiente, y que siempre voy como Pepino, ese personaje tradicional, ¿no? El primer payaso argentino, y así me conocen allá, y formamos una salida a la calle para inaugurar cada vez que el festival comienza, y la Runfla lleva ahí sus espectáculos y también van grupos amigos a trabajar en la calle, aunque la fiesta aborda todo tipo de estética teatral. Esto hace 25 años que también lo venimos haciendo. Estos abordajes, esta década termina con un espectáculo que fue muy también importante para nosotros, en donde habíamos sido seleccionados por el Teatro Alvear para algo que se llamaba Verano a Todo Teatro. Es un espectáculo, se llamó Por Poder Pesa Poder, y estaba basado en un magnet de Ionesco, una versión de la versión. Un espectáculo montado sobre 25 andamios, de gran montaje, y que tuvimos conflictos para que nos los pagaran porque pensaban desde la contratación de este teatro que iba a ser algo pequeño y el costo era alto, y bueno, fue toda una lucha que tuvimos que ser acompañados también por la Asociación de Actores en aquel entonces para poder lograr que aquel premio que habíamos recibido como espectáculo, que se trataba de pagarnos con 20 funciones, así lo hiciese. Se hizo acá en el parque, la inauguración tuvo una gran tormenta la noche anterior y todos los actores secando el pasto para poder hacerlo, y así lo estrenamos, y tuvo también mucha repercusión en este lugar. Otra de las cuestiones que tuvo que ver con la comunidad fue las veces que dimos apoyo a causas que creímos justas, ¿no? Tenemos la experiencia de haber estado en la primer carpa blanca, el reclamo docente que se hizo en el Congreso, y después con Fuente Ovejuna, justamente, un espectáculo que generó
Fuente Ovejuna fue un espectáculo que generó un cambio importante en la estética del grupo, que tomaba toda esta casona y parte del parque. Y con ese espectáculo, como yo decía antes, fuimos, entre otras cosas, a ese lugar. Y 20 años después, o sea, 20 años después que habíamos ido en el 97, en el 2017 volvimos casi por los mismos reclamos con otro espectáculo que se llamó 1816, La Pulpería de la Independencia. O sea, nos encontramos 2 veces en el mismo espacio, 20 años después, con un reclamo común. Esos hitos marcan profundamente, ¿no? También a nuestra historia en cuanto a hablar que, bueno, por lo menos nos sentimos que vamos sobre un mismo carril, equivocados o no, sobre una misma unidad de forma de pensar. Cuando hablo de teatro en el espacio público, es importantísimo, porque no es solamente abierto, sino que hablo del espacio público. Cuando hablamos de espacio público, estamos hablando de un espacio de todos, ¿no? El espacio que es de todos. Y en ese espacio es lo que pasa en este parque, es un espacio organizado, porque es de todos y todos tienen derecho. Nosotros a hacer teatro, el que viene a caminar, el que viene a tomar mate o a jugar el fútbol, también tiene su espacio. A veces ni los propios usuarios lo entienden eso bien, pero es importante destacar que como el espacio es de todos, lo debemos cuidar entre todos. Siempre la calle tuvo como mala prensa, ¿no? Porque todo lo que está en la calle a veces está el ciruja, ¿no? Está la persona que no es agradable, el robo, la violencia, pero también está la gente que camina, el viejito que va a mirar a la plaza cómo atardece, o la persona joven, o la señora que transita libremente por ese espacio respirando el olor de los eucaliptos. Todo esto es el espacio público y todo esto es lo que tenemos que proteger porque es de todo y este también es nuestro objetivo. Una de las cosas que hicimos importante con la comunidad acá en el parque fue de levantar aquellos viejos ritos que ya en Buenos Aires se estaban perdiendo. Había una fogata, la fogata de San Pedro y San Pablo, de San Juan, como lo dicen en otros lugares, que se hacía acá cerca de Sildañe. Nosotros hicimos con el grupo La Runfla un espectáculo. Primero recordamos el 25 de mayo, con algo que se llamó Viaje al Pasado, que es una recopilación de la Semana de Mayo y donde intervienen los vecinos también, en este caso colaborando con empanadas para recaudar fondos para después hacer un gran evento que es Luz de Fuego, que es la fogata justo de San Pedro y San Pablo. O sea, que el 25 de mayo nos juntamos, hacemos una gran fiesta, repasamos con los actores la Semana de Mayo y participación de vecinos como vendedores y demás, recaudamos el dinero, hacemos la fiesta y de ese aporte, que es un aporte solidario también, es una donación, juntamos para armar lo que es Luz de Fuego. Este espectáculo lo organiza como estructura dramática La Runfla, pero lo hace toda la comunidad. Y de aquel entonces que empezamos por el año 92, allá en el Arroyo Sildañe, cerca de acá, lo que está hoy trabajándose como que es el corredor medioambiental, empezamos ahí y luego vino acá, a Parque Avellaneda, allá en el 93. Todos los años, la última semana de junio, se están juntando más de 5.000 a 7.000 personas y es el barrio, es la comunidad y es gente que viene de todos los lugares a celebrar este rito ancestral, ¿no? Que es el hombre alrededor del fuego. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos una estructura que parte del ex centro de exterminio, que fue el Olimpo, de acá a unas cuadras en Olivera y Falcón, y va el gran fantoche de las miserias, va transitando por la calle y los vecinos le van poniendo los deseos que quieren quemar, esos deseos de cosas que no nos gustan más. Entonces un grupo de preguntones le pregunta a la gente qué quiere quemar, vamos con los zancos, participa lo que es la escuela, que ya voy a hablar posteriormente, la escuela de arte dramático, la especialidad que se hace acá, que es el teatro callejero, y los alumnos y todos participan de esto y hacen sus primeras
las pruebas. Se construye el gran fantoche que transita por las calles, mientras tanto los actores culturales del barrio se van sumando a lo largo del recorrido. Se suman las escuelas, se suma el IVA, el Instituto Vocacional Artístico, la Escuela Fragata Libertad, la escuela, bueno, varias escuelas de la zona, también todo lo que es la comunidad, gente que se junta, la escuela de acá del Parque Avellaneda, que es la Escuela Che Guevara, que también es medioambiental, con orientación medioambiental, pero que es una escuela secundaria. También tenemos diferentes organizaciones que se van sumando y suman esa cantidad de gente que cuando llega acá se hace el gran rito, ¿no? Se revela el fantoche de la miseria, pero después de una actuación artística, entre todos lo llevan junto a la autopista y se quema ahí el gran fantoche de las miserias en una gran ronda donde también participan los grupos originarios, que también tienen su huaca, su piedra ceremonial ahí, que lo hacen una semana antes, su propio festejo, y nosotros cerramos ese gran evento que se hace años. Lamentablemente la pandemia nos tiene hace 2 años haciéndola en forma virtual, pero la seguimos haciendo y esperemos que esto pase para volver a encontrarnos alrededor del fuego, alrededor de este hecho ancestral, tan antropológico como el hombre mismo. Llegado un momento dijimos, nosotros tenemos que hacer algo para juntar a los que hacen teatro callejero. Y fue que se nos ocurrió empezar a trabajar sobre los encuentros nacionales de teatro callejero, que en realidad después fueron latinoamericanos y también vinieron a estos encuentros grupos de Europa, como el grupo de Teatro Núcleo, ¿no es cierto? Fueron grupos que acompañaron este proceso y que por supuesto quedamos muy relacionados. En estos encuentros de teatro callejero retomamos un poco aquella idea del cierre del Botepo, que era cómo funcionan los grupos, fueron parte de nuestro trabajo con los grupos, ¿no? O sea, que los grupos venían acá, todos veían qué era lo que hacían los demás. Fue un encuentro, no un festival. Y nosotros tratábamos que fuese siempre un encuentro, que cada uno mostrase no solamente su espectáculo, sino también sus formas de trabajo. Y eso fue muy enriquecedor, ¿no? Muy, pero muy enriquecedor para todos los grupos que participaban. Y en esa oportunidad fue que vinieron, hicimos mucha también amistad con grupos de Colombia, con grupos de Santa Fe, con la Perícana de Mendoza, bueno, grupos de Mendoza vinieron 2, de Córdoba también vinieron muchos grupos del interior, porque tratábamos de que todo grupo que estuviese por ahí pudiese participar de este encuentro. Y con un gran esfuerzo y apoyo del instituto fue que pudimos hacer estos encuentros en donde lo hacíamos en forma bienal. Esto lo seguimos haciendo, después fue tomando otro formato. Los primeros 6 fueron de estas características, donde todos venían los grupos y el intercambio era lo más importante, además de la parte de ver la estética, las dinámicas y cómo cada uno se producía. Luego se hicieron grupos, se hizo un encuentro con los grupos de teatro que ya existíamos, pero haciendo algo que le llamamos visita. Y entonces lo hicimos itinerar. Entonces íbamos de visita a la provincia donde era ese grupo y intercambiábamos, los anfitriones hacían el desmontaje de su espectáculo y nosotros, los grupos que íbamos convidados, hacíamos los espectáculos para la comunidad. Y así cuando nos tocó hacer también receptores a nosotros. Esto fue muy importante también para conocer las comunidades de cada lugar. Un espectáculo que formó, que se hizo durante muchos años y con el elenco cambiando muchas veces, fue algo que con Julio Diaco, que estructuró su historia, hicimos, que se llamó De Chacras, Tambo y Glorieta, que era contar la historia de este parque. Y con ese espectáculo los duendes del parque contaban su historia y iban por los espacios simbólicos del parque o donde ocurrieron cosas desde los orígenes, que esto fue parque, allá por el 1914 hasta nuestros días. Y se contaba también qué fue de esta casona, los fantasmas aparecían por esta escalera,
¿no?, de los viejos habitantes, que fue la familia Olivera que obtiene este predio originalmente, que se llamó Chacra de los Remedios, y posteriormente se transforma en parque allá en el 14 y ya llevamos más de 100 años, como ustedes podrán ver, ¿no? Vamos para los 120. Bueno, esto era contado por un espectáculo donde la gente participaba también en forma lúdica en algunos lugares. Entonces empezaba en Directorio La Carra, contaba la historia de cómo se formó, entraba en la casona, iba al antiguo natatorio y terminaba en el viejo tambo, que son los edificios básicos de este lugar, que luego iremos a ver. Entonces, ese espectáculo se siguió haciendo. Luego lo hicieron alumnos de la escuela de acá y está siempre latente para reponerlo cada vez que vayamos a la memoria. Y cuando hablamos de memoria, tengamos en cuenta que esto es una de las cosas fundamentales que nosotros defendemos y que debemos tener. Creo que con la memoria y la presencia nosotros podemos modificar y ir garantizando que nuestro futuro, por lo menos de nuestro entorno, sea más lindo, que el espacio público esté más adornado y que la gente se encuentre en ese espacio público que es de todo. Y ese espectáculo era ideal para encontrar a los vecinos y que los vecinos encuentren a su parque en su lugar. Bueno, y ahora vamos hacia lo que fue el primer natatorio público, hoy Escuela Che Guevara, de enseñanza media. Originalmente fue el primer natatorio que se hizo en la ciudad, ya lo vamos a ver, y ahí nosotros montamos, aparte de contar, de ser parte del espectáculo de Chacra, Tambo y Glorieta, donde contamos esta historia, que yo les estoy contando ahora, también montamos un espectáculo que nos llevó de gran envergadura, donde destacábamos todo el trabajo, toda la fisonomía, digamos, del edificio. Fue un espectáculo donde el espacio usamos este edificio en su totalidad y que se llamó El Gran Funeral. Fue el espectáculo que hicimos montado sobre este edificio. Un espectáculo que comenzaba en Directorio La Carra y hablaba sobre el entierro de la igualdad, ¿no? Y lo montamos sobre este espectáculo, sobre este lugar donde hablábamos sobre el cristianismo, en principio, primero todo lo que fue Grecia, el cristianismo, y tenía como eje de conducción un esclavo, que en todos los sistemas iba apareciendo, y como elemento el pan. Y empezábamos con la repartija de panes allá arriba, el bautismo, San Juan Bautista, el Bautista con Cristo, la llegada en este lugar estaba Constantino cuando toma la religión católica para él, los reyes católicos, y ahí estaba la justicia que había venido con un cajón de muertos que llevaba el público y había quedado en la puerta porque se trataba del entierro de la igualdad. La justicia estaba ahí esperando. Empieza la historia, dimos la vuelta y del lateral aquel había una pared de 17 andamios donde contábamos la historia de lo que fue toda la experiencia de la Unión Soviética y del comunismo. De la parte trasera entramos en el liberalismo, hablábamos de Adam Smith también y después cómo fue creciendo, también la historia del capitalismo, y por último entrábamos en el jardín de la meditación, donde los personajes decían textos de Cristo, Marx, Adam Smith, y también parte del manifiesto comunista, y nadie podía descubrir bien ese texto a quién pertenecía, porque en realidad lo que queríamos contar es que todos los sistemas habían hablado de que el hombre tenía que progresar, y más o menos sabemos en qué fue pasando con todo y qué nos pasa hoy con esto que el hombre sigue teniendo, que es su gran avaricia y su relación con el poder. Y la relación del poder, fue lo que siempre habló la Runfla. Todos nuestros espectáculos hablaron del poder y sus consecuencias. Siguiendo la historia, con el INT, con la ayuda del INT, Instituto Nacional de Teatro, hicimos un video, ¿no? Por aquel entonces un VHS, que habla del teatro callejero y todos sus protagonistas, que hasta el año 2001 llega,
y en donde pudimos entrevistar a todos los protagonistas de aquella primavera democrática hasta esa fecha, ¿no? Y se llamó Arte sin Techo. También para dejar registro, porque nosotros no somos, yo por lo menos hago teatro callejero, no pretendemos tener ni ser un ensayista haciendo libros ni un videasta. Y como hablaba de ensayista, un libro que escribí también para dejar testimonio se llama Teatro Callejero en la Argentina, 1982-2006, que pienso seguir desarrollándolo ahora con uno nuevo, y que habla de todo esto que les vine contando y mucho más. Es una edición de Madre de Plaza de Mayo en un ciclo que se llamó Sin Telón. Así que bueno, en el 2001, cuando terminábamos de grabar ese video que les conté, nos dimos cuenta que nos estaba haciendo falta actores para el teatro callejero, porque habíamos hecho el gran funeral en este mismo edificio y cada vez que, como eran 12 actores, había que reemplazar a alguno, nos costaba mucho. Entonces decidimos, por aquel entonces, crear una escuela de teatro o algo que se pareciese, un curso de formación del actor para el espacio abierto, para así se podía desarrollar mejor este lenguaje y había gente preparada especialmente para tal cosa. Vamos ahora a ver el edificio donde hoy sí funciona desde el 2004 el curso de formación del actor y actriz para actuación en espacios abiertos que depende de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Vamos para allá. Y acá funciona por la mañana hasta las 2:30 de la tarde, y dependiendo de la EMAD. Esto lo creó la RUNFLA en el 2004 con un acuerdo de la Mesa de Trabajo y Consenso para hacer una escuela de teatro de calle que, junto con el gobierno de la ciudad, lo que es hoy la EMAD, armamos este curso que es muy reconocido a nivel internacional. Tenemos alumnos de diferentes partes del mundo, han venido alumnos de todos los lugares, porque aparte es único en su formato, ¿no? Esto mucho no se sabe, pero como escuela de teatro especializado en el teatro callejero, especializado en el lenguaje. Esto es lo importante. Por esa vieja necesidad que tuvimos cuando hicimos aquel espectáculo, el gran funeral, que nos faltaban actores, dijimos, y hoy hay tantos actores formados que han armado grupos, que es lo que nos enriquece y nos pone contentos. Cuando el parque cumplió 100 años, hicimos un encuentro que se llamó 10 en 100. Era 10 años de la escuela, 100 del parque. Y ahí juntamos a todos los grupos que habían salido de este lugar haciendo teatro callejero. Hoy forman un colectivo que se llama De la Calle y son 6 grupos los que están trabajando acá en el parque y que forman esta agrupación. Son Grupo de Teatro Callejero Caracú, T por M, Teatro Callejero por Mujeres, Guarda Atrás, Comediantes de la Legua, la Madrugona, por supuesto el Grupo de Teatro Callejero La Runfla, y esperemos que se sigan sumando porque sabemos que algunos más todavía andan por ahí. Todos estos grupos, en un más de 90%, sus integrantes fueron egresados de este curso, que hoy, con mucho cariño, yo lo recuerdo porque me jubilé, pero sigue funcionando con total actividad y, por supuesto, con muchos compañeros que fueron de la RUNFLA y nuevos compañeros que vinieron a enriquecer esta escuela. Cuando llegamos acá le decimos, bueno, ¿qué querés hacer? Es muy difícil que te hagan un reportaje, a lo mejor que te pidan autógrafo, pero y vas a tener frío, vas a trasladar andamios, vas a tener frío, vas a tener calor, pero lo que sí vas a tener siempre es mucha gente de igual a igual como vos viendo teatro. Y vas a hacer teatro para gente que por ahí nunca vio teatro. Bueno, estas son otras cosas y por eso es una decisión, pasión y ideológica también, ¿no? Bueno, vamos a entrar porque esto les voy a contar acá qué pasó acá adentro. Bueno, esto es el edificio. Acá, a 75 centímetros de la puerta, acá, los actores culturales en el año 2000, cuando este tambo ya
se inauguró nuevamente. Dejamos un testimonio adentro de una botella, adentro de una damajuana, donde cuentan quién éramos y un mensaje para ver si en el futuro alguno pasa por acá, lo descubre y sabe que acá, debajo de esta placa que la legislatura puso con Juan Carlos Chape, el creador digamos, el gran autor de los radioteatros, venía a escribir a este parque. Entonces, por eso también dejaron él vivió del 14 al 74 y la legislatura le hizo este homenaje. Y lo pusimos acá porque quería que era el Tambo, el teatro, el lugar adecuado. Pero nosotros hacemos teatro para espacios abiertos. Otro espectáculo que hicimos acá, que también dio bastante que hablar y fue importante, hacia el lado del vivero hay todavía como un gran bosque. Ahí hicimos una versión de Drácula que empezaba a las 4 de la mañana. Cuando fuimos a hacer la promoción, quien nos hacía la promoción nos dice, che, pero no va a venir nadie, yo te la hago la promoción, pero ¿quién va a venir a las 4 de la mañana? La Runfla ya llevaba sus años y la conocían, por lo menos en el barrio, y algunos compañeros y alumnos y demás. Pero dijimos, sí, a las 4 de la mañana. ¿Y cuándo terminaba? Con el amanecer. Por eso era a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, se terminaba con el amanecer la obra. Y bueno, la primera noche fuera todo una... ¿Qué va a pasar? Por lo menos 30 amigos íbamos a tener. 400 personas vinieron. A tal punto de que una de las escenas casi no se pudo ver bien porque estaba pensada entre dos árboles para menos gente. Por supuesto, esto se adaptó y fue un éxito que a las 4 de la mañana pudiese ver en Buenos Aires, donde el tema de la inseguridad es siempre tan vigente, que la inseguridad está en otro lado, no está en la noche. La inseguridad es producto de otras cuestiones. Y en esta noche vieron teatro, gente que también nunca hubiese visto teatro, algunos que se quedaban hasta tarde y la venían a ver, otros que se levantaban temprano. Y la gente indigente que está en el parque, que es la que casi siempre más ve teatro callejero. O sea, en todo momento fue para nosotros muy gratificante este espectáculo, no solamente por esto que pegó mucho, que fuese a las 4 de la mañana, que no se conoce un evento similar, pero fue muy exitoso. Era una versión de Drácula que escribimos con Gabriela Alonso, que es una compañera de la Rumba. El Nunca Más del Cuervo fue un espectáculo que hicimos cerca de la entrada del parque y habla sobre la historia y sobre todo esto que tiene que ver con el espiral de la historia, ¿no? Que uno pasa siempre por momentos parecidos, la historia pasa siempre, no iguales, por eso hablamos de espiral y no un círculo, ¿no? Y donde pasamos siempre por cosas similares. Hicimos una analogía entre la Guerra Civil Española y la última dictadura militar. Por eso le pusimos el Nunca Más del Cuervo, porque a los cuervos, aquellos que generaron esta violencia, también en algún momento dijeron, esta gente que quiere cambiar el mundo, nunca más. Entonces ese nunca más que fue histórico cuando se dijo, que fue la posterior edición del libro que no tenemos que olvidar nunca, que es el Nunca Más, esta analogía que existía, pusimos que el otro lado también fue terrible y se repite en la historia estas cuestiones fascistas y de poder que siempre dañan al pueblo. Entonces sobre eso hablamos, sobre este recorrido de la historia y sobre esa similitud que había en algunos casos sobre la Guerra Civil Española y la dictadura militar. Luego vino un momento de la Runfla donde entramos en lo que llamamos teatro urgente. Empezamos a tener problemas en el espacio público, permisos, todas estas cosas, cuando queríamos salir. Hicimos espectáculos más rápidos, de montaje rápido, en montaje de traslados más fáciles. Igual nos habíamos trasladado con la Runfla a Santa Fe, donde están nuestros grupos amigos La Tramoya.
Habíamos hecho, pero en esto quisimos ir más por todos los barrios y hicimoslo para lo que se llamó la pulpería de la independencia, conmemorando los 200 años de la independencia. Y por eso hicimos este espectáculo con Cristina Escofet como autora, con la que ya habíamos hecho, anterior a esto, para el bicentenario del 25 de mayo, hicimos un espectáculo con más de 60 actores, que yo dirigí la parte artística como siempre, que la dirección general la tuvo Guzmán, que se solventó desde el Cervantes y que se usó toda la Plaza de Mayo, el Cabildo y la Manzana de las Luces. Este espectáculo se llamó Mascarada de Mayo y también tenía textos de Cristina Escofet y míos. Llegamos a nuestros días, acá, pandemia de por medio, que nos ha dejado como que a todos, en todas las actividades, nos ha como que, viste, estás caminando hacia un futuro y te sacan un pedazo de territorio, ¿no? de ese camino, y hay que caminar por otros lados. Bueno, nosotros pudimos estrenar, por suerte, en febrero, nuestro último espectáculo, que se llamó Fragmentos de Oscuridad. Este espectáculo que no fue anterior a la pandemia, pero sin querer estamos hablando de lo mismo, de esta inseguridad que nos da el no saber, ¿no? Es un espectáculo basado en Los Ciegos, de Maeterlinck, y que le pusimos Fragmentos de Oscuridad, los caprichosos objetos del destino. Esos caprichosos objetos del destino que nos hacen por diferentes cosas actuar y que no son ni buenos ni malos. Y sobre ese destino estamos hablando, ¿no? Sobre ese destino que no depende de nosotros. Y de esa inseguridad que nos da esa oscuridad que a veces no sabemos dónde vamos. Para esta magia que sucede en la calle. Esta magia que sucede cuando uno ocupa un espacio que se usa por ahí para otra cosa. Ese espacio se transforma por una hora y media, o un ratito, y pasa a ser el espacio mágico del teatro, de contar la historia. Y que cuando esa historia termina, ese espacio, atravesado por un chico que pasa en bicicleta, vuelve a ser el mismo. Y la plaza o la calle retoma otra vez su actividad principal. Mientras ese actor, que recién hizo sus personajes, se desmaquilla y se encuentra de igual a igual con aquel que fue su espectador, esa comunión, ese encuentro que es la base de lo teatral, y que entonces decimos que la calle desmistifica al actor, pero también lo agiganta, porque se encuentra en el espacio más puro de su origen, ya que el teatro nació con él en el espacio abierto.